estoy muy agradecida de estar con todos ustedes y poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder ser parte de esto con todos ustedes. Al estar escuchando la introducción, pensé en la importancia de la mentoría. Utilizamos este lenguaje de mentoría y sabemos que es contemporáneo, pero yo creo que Jesús diría que esto tiene que ver con hacer discípulos. Y cada uno de nosotros está llamado a ser un discípulo y a ser discípulos. Y la única forma en que la mentoría funciona es si nosotros invertimos a- en ayudar a mentorear a otras personas, pero también tenemos que estar dispuestos a ser mentoreados. Hay dos partes en esto, siempre hay dos partes en el mentoreo. Un, yo, por un lado, es yo invirtiendo en otras personas, pero también es permitir que otras personas inviertan en mí. El estudio de hoy es muy específico sobre cómo permitimos que la Biblia sea nuestra mentora. Y si nosotros permitimos que la Biblia sea nuestra mentora, ¿qué podemos tomar de esto y usarlo en las vidas de otras personas? Julie mencionó que soy hija de misioneros. Sí soy. Crecí en Alemania. Viví ahí los primeros 8 años de mi vida y después me mudé a los Estados Unidos. Como adulta, mi esposo y yo nos convertimos en misioneros en Rusia. Y ese fue un tiempo muy interesante para nosotros. Y aprendimos que la única forma en que podemos ser pioneros o empezar un nuevo trabajo era haciendo discípulos o mentorear a nuevas personas. Yo recuerdo que nuestro director regional nos dijo, la cosa más importante que usted va a hacer es invertir en las personas. De hecho, nos recordó de lo que sucedió en Cuba hace muchos años, cuando los misioneros se habían ido de Cuba y habían empezado el trabajo. Nadie pensó que los misioneros hubieran tenido que irse de pronto y se fueron. Y de una manera como bromeando nos dijo, dejaron las llaves y el manual Nazareno en la mesa y se tuvieron que ir. Y él nos dijo, cuando fuimos a Rusia, imagine que la puerta solamente se abrirá por 10 días. Y sus palabras fueron muy proféticas porque no había misioneros, porque ahorita ya no hay misioneros en Rusia. Él nos dijo, imagínense que tuvieran nada más 10 años. ¿Qué harían? ¿En quién invertiría su vida? Y yo quiero desafiarlos a pensar también en esto. ¿Qué pasaría si solamente tuvieran 10 años para invertir en la vida de alguien? ¿En la vida de quién va a invertir? Y si usted se va y hace el trabajo de la iglesia, ¿estarán listos y estarán preparados ellos para hacer el trabajo que se tiene que hacer? Estuvimos en Rusia por 13 años y luego nos mudamos de vuelta a los Estados Unidos. Terminamos en una iglesia donde pastoreamos juntos, mi esposo y yo, y encontramos que muchas de las personas en la iglesia en los Estados Unidos no querían ser mentoreados. De cierta forma actuaban como diciendo, les pagamos para que ustedes sean los pastores, para que ustedes sean el personal, ustedes hagan todo el trabajo. Creímos que nosotros teníamos que mentorearlos a ellos para que ellos hicieran el trabajo. Entonces tuvimos que empezar a pensar, ¿cómo sería esto si a nosotros nos mentorearan y nosotros mentoreáramos a otras personas? Tomamos algunos de los principios de Juan Wesley. Juan Wesley tenía reuniones de pequeños grupos de personas y ellos eran responsables o rendían cuentas a otros y recibían mentoreo. E intencionalmente él invertía en las vidas de otras personas. Y nosotros dijimos, ¿qué pasaría si todos los pastores de nuestra iglesia mentorearan a 10 personas? ¿Cómo sería eso?
También decidimos que teníamos que estar nosotros mismos en el lugar correcto espiritualmente y que teníamos que rendir cuentas unos a otros en este proceso. Lo que voy a compartir con ustedes hoy es parte de lo que aprendimos en nuestra iglesia acá en los Estados Unidos y lo que aprendimos de ir a la palabra de Dios para que nos ayudara a desarrollar una mentoría bíblica. Así que déjenme llevarlos. Por parte de esto, voy a compartir mi pantalla. Uh, are you seeing anything on my screen? ¿Y ven algo en mi pantalla? Julie, do you see my slides? Yes, it's not in presentation mode, but we can see the. Sí se ven las diapositivas, ¿verdad? Let's try this. There we go. Ahí está. Yeah, but are you seeing a slideshow or are you seeing something different? No, we're seeing the slideshow. We're seeing it. Están as it's- verificando que se vea bien la presentación. All right, now I am. Okay, thank you. I must say I'm a little jealous. Debo decir que soy un poco celosa de ver a algunos de ustedes en la pantalla esta mañana, porque aquí estamos a menos 20 grados centígrados en Kansas. Así que estoy tomando mucho té caliente y estoy tratando de mantenerme calientita. Pero vamos a platicar por algunos momentos sobre algunos pasajes de las Escrituras que nos van a ayudar a entender por qué vamos a la palabra de Dios y por qué creemos en el mentoreo. En Proverbios siempre tiene cosas maravillosas para enseñarnos. Y Proverbios dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Déjenme recordarles de que ninguno de nosotros ha llegado, ninguno de nosotros ha llegado al final de lo que nosotros necesitamos aprender en la vida. Así que aún si tuviéramos mucha educación o si pensamos que somos sabios, necesitamos ser más sabios. Y esto viene de nuestra comprensión del quién es Dios. Verán, si Dios es infinito, si Dios es eterno, y usted y yo vamos a tener comunión y participar con Dios, entonces nuestro aprendizaje de Dios nunca va a terminar porque Dios no termina. Así que no se imagine, nunca piense que lo sabe todo. Y cuando decimos que somos salvos y santificados, son dos cosas maravillosas, pero la entera santificación es una participación entera en Dios. Y yo sugeriría que eso es solamente el inicio y que hay mucho más que tenemos que aprender. Así que nosotros se nos dice, da al sabio o enseña al sabio, será más sabio. Y yo creo que ustedes que están aquí, ustedes son los sabios. Y si están dispuestos a aprender, aprenderán más y ustedes añadirán conocimiento a su aprendizaje. Ahora, Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. De modo que la palabra de Dios nos dice que podemos aprender de otras personas, de otro hermano o de otra hermana en Cristo. Y ellos pueden ser nuestros mentores. Podemos aprender de ellos y necesitamos aprender de ellos. In 1 Thessalonians En 2, Primera de Tesalonicenses 2:8, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica. Si empezamos a comprender el Nuevo Testamento de esta manera, vemos que la mayor parte del Nuevo Testamento está hecha de las cartas escritas por el apóstol Pablo. Y una y otra vez, Pablo habla de su vida como un testimonio para que las gentes lo sigan. Algunas personas dirán, eso suena un poco arrogante, pero no es arrogancia, porque ellos no tenían un Nuevo Testamento. Todo lo que tenían era la vida. Y sus cartas eran lo único que tenían. Entonces, cuando se convierte esto en el Nuevo Testamento, lo que estamos viendo, vemos aquí que dice,
por el We were cariño que les delighted to tenemos, share les with amamos you not tanto y only the nos gospel of deleitamos God, en but compartir con our ustedes lives no as solo el well. Evangelio de Dios, Paul knew sino that también his nuestra life vida. and the way Pablo he sabía lived que his si su life vida y la forma en que was a vivía su living vida New Testament to the eran un Nuevo So Testamento we have to viviente understand para that las this personas. Así que tenemos que mentorship entender means que that the esta way that we mentoría live our significa que es lives la forma en la que vivimos is a nuestras living vidas. testament for the Si world son to see testimonios vivientes and para que las to use personas to vean train others. y In para que otras Philippians, personas again, vengan a this Cristo. is Ahora, en Paul, Filipenses, otra and vez, Paul is Pablo sharing hablando, what Pablo he has comparte learned lo que ha along the way, aprendido and Paul a lo says largo de this. su vida y He dice, says, dice, "Whatever you have learned or pongan en received or práctica heard lo from que de me mí or han seen in aprendido, me, put it recibido into y oído y practice, lo que han visto en mí. and the God of Y el Dios peace de paz will be estará with you." con ustedes. So Paul's saying, what you've Así learned que from me, Pablo está diciendo, lo que what I have aprendieron de mí, given to you, what you lo have que yo heard, les what he you have dado, lo que seen in my escucharon, life. lo que Do you han get visto that? en mi It's vida. more, ¿Lo it's entienden? holistic. It's this whole Es idea that algo holístico, everything about integral, Paul's life, algo integral sobre la vida de I Pablo. am being a mentor to you. Yo estoy siendo See una it, mentora para usted. live it, Vean, o mentora do hacia what Pablo I hoy. am asking Hagan you to lo que do. yo les estoy pidiendo hacer. And finally, we go to Hebrews. Y finalmente vamos a We Hebreos. don't know who the author of Hebrews was, No sabemos quién fue el but autor de Hebreos, Hebrews is really speaking to the pero Jewish Hebreos population le that is habla a following la Christ. población judía que sigue a Cristo. And we know that in Hebrews they're Y sabemos que referring en to Hebreos all of those se people of refieren faith. a Remember the todas las chapter, the faith personas de fe. chapter, everyone Acuérdense who del has capítulo already de la gone fe. before. Ya todos So the author pasaron of a la Hebrews says presencia del this, Señor. Y todo lo que nos remember dice God's Hebreos es, leaders acuérdense de sus dirigentes who spoke the word of que God les to you. comunicaron la palabra de Dios. Consider the outcome Consideren of their cuál fue el way of life resultado de and su imitate estilo de their vida faith. e imiten su fe. Now I think that's really powerful. Creo que esto es Again, muy poderoso. they're De nuevo, telling the people, le think está diciendo a back las personas to the people in the que se past. acuerden de Remember your aquellos en el leaders, pasado. those who Acuérdense de sus told líderes, you los the word of dirigentes, God. aquellos que les And let me just tell you, comunicaron, que those les of us who hablaron are de la gathered palabra de here Dios. today, Y a todos los que you've estamos aquí gathered here hoy, today, you've committed to being estamos where aquí reunidos you y están are comprometidos leaders. ustedes son líderes. And there are a lot of people who have their Y hay eyes muchas on personas que you tienen sus ojos and puestos how en you're going to ustedes, live. cómo van a And vivir. they're going to consider the Y outcome ellos of van the a way that considerar you el have lived resultado de your la life. forma en que usted ha vivido su vida. Well, today Bueno, we're going to talk about hoy this vamos a hablar biblical basis for de mentoring la base bíblica para and la what it is mentoría o that the tutoría. Bible brings Y to this y idea of tenemos, mentoring. vamos a analizar lo que la Biblia And nos I'm dice hopeful that de esta today will idea be de very tutoría. Y yo practical espero and que we will hoy learn sea to muy put into práctico practice y what we're going to aprendamos talk a about poner en today in our práctica own lo que lives. vamos a aprender And hoy, that we will pero be able en to nuestras vidas, recognize how to que train podamos others to make reconocer this cómo a capacitar a reality otros in para their que esto sea own una lives realidad as en well. sus vidas también. Now, one of the reasons we Una talk de las about this razones por las and que wanting to hablamos de esto focus on y nos there's the queremos biblical enfocar basis, and part en of what we're eso going to es talk que about hay una today base is that bíblica y eso es parte many de of lo the que vamos a mentors hacer that hoy. we're going to find Y in the Word of God. muchos de los mentores que encontramos los We encontraremos en also la have palabra de our Dios. living mentors as well. And También all of tendremos that's mentores going to come vivientes, vivos, together in a way pero that helps todo us se have this unirá en la biblical forma en la basis que nos for ayudan a ver esta mentorship. base bíblica para el mentoreo And o la most of tutoría. that, just like we talked about in that Y passage mucho from tiene que ver Hebrews, con we el kind of pasaje de Hebreos. we look to the leaders, to the people of the Vamos a ver a los past, líderes, but a we las are personas del living in a pasado. world where the Estamos viviendo en culture un is mundo trying to donde la define for cultura us está what is tratando the right thing. de definir para As a nosotros matter of lo fact, que we es live in a correcto. culture that De is hecho, vivimos en una obsessed cultura with que youth. está obsesionada It's a con la culture juventud. that Es loves the una new, it loves the cultura que young, it adora lo focuses nuevo on the young. y se Now, enfoca en lo maybe you joven. remember a man by the name of Probablemente se acuerdan Dietrich de un Bonhoeffer. hombre, el nombre Dietrich Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer Dietrich was a Bonhoeffer Lutheran era, minister era un ministro during the luterano time of the Second World durante el War. tiempo de la Segunda Guerra He Mundial. lived in Germany. Vivió en Alemania And he began to watch what y was empezó a happening in observar lo his que estaba beloved sucediendo country. en su amado país. He watched as Él Hitler and veía the Nazi a Hitler regime y came al along. régimen nazi He que began to llegaba al watch the poder y deterioration empezó a of observar el his deterioro country, and de su país y entonces levantó su voz en contra de las maldades que vio. Eventualmente Bonhoeffer eh, fue enviado a un campo de concentración y de hecho murió unas semanas antes del fin de la guerra.
pero tenemos algunas de las palabras de Bonhoeffer y creo que esto es fascinante. Dice, todos han bebido demasiado. No habla de alcohol. Él está diciendo, ya han bebido demasiado del mundo y de la cultura. Se han obsesionado con el espíritu juvenil y de hecho imaginan que la juventud salvará a la iglesia. Ahora, no quiero ser controversial porque sé que la JNI nos está ayudando a patrocinar esto y jóvenes, por favor, escúchenme, les amamos, los queremos, los necesitamos para el futuro. Pero la realidad es que todos nos necesitamos juntos, unos a otros. Necesitamos aprender unos de otros. Y no podemos estar solamente de un lado. No podemos ser solo la mayor. Hay que hablar de las nuevas culturas. No es ninguna casualidad que ustedes batallen con su fe y su formación. Han prestado atención a los beneficios culturales de un grupo de edad por encima de la preocupación por la obra del Espíritu Santo, quien es el mismo dador de lo que busca. Vean, no se trata solamente del espíritu de la época que nos va a dar lo que necesitamos. Es el Espíritu Santo que nos da lo que necesitamos y necesitamos aprender y pensar cómo es que podemos enfocarnos en el palabra y la presencia del Espíritu Santo. Así que al empezar el día de hoy, quiero que se tomen algunos momentos para pensar sobre los mentores en sus vidas. Si tienen ustedes el manual, está bien. Y si no, simplemente tomen una hoja. Y quiero que escriban estas respuestas. Quiero que piensen en quién ha influenciado tu vida hasta la edad de los 12 años. ¿De quién se acuerda? ¿Quién fue el impacto más grande hasta que llegó, hasta los 12 años? Escríbelo, yo voy a escribir el mío. Ahora piense de la edad de los 13 a los 18. ¿Quién tuvo la mayor influencia en su vida? ¿Y qué tal de los 25, de los 19 a los 25? ¿Y qué hay de los 25 a los 40? Y algunos de ustedes son demasiado jóvenes, ya no tienen que continuar llenando esto. Y si usted tiene más años, es más grande, digamos de 60 en adelante, ¿quién ha sido de influencia en su vida en cada una de estas edades, de 40 a 60 y después de los 60 en adelante? ¿Alguna vez ha pensado en la vida y se ha preguntado, o cómo me hubiera gustado que alguien me enseñara esto? O me hubiera gustado aprender esto antes en la vida.
Yo he tenido algunas de estas experiencias. Me hubiera gustado que alguien me hubiera enseñado cómo administrar las finanzas cuando era más joven. Hubiera deseado, bueno, pienso en todo tipo de cosas durante estos días. Hubiera deseado saber hacer esas cosas antes en la vida. ¿Cuál- Escriba 2 o 3 cosas que usted hubiera deseado que alguien le enseñara a hacer. Yo hubiera deseado que alguien me hubiera enseñado a hablar español cuando era niña. Así que en sus grupos ustedes iban a estar platicando sobre la influencia que algunas personas han tenido en sus vidas. Déjenme contarles de los míos. Hasta que cumplí 12 años, la persona que fue de más influencia en mi vida fue mi madre. ¿Cuántos de ustedes pusieron a su mamá o a su papá como su influencia cuando fueron pequeños, cuando eran pequeños? Muchos dirán esto. Así que no olvidemos qué tan importante es ser mentores como padres. Si usted es papá o mamá, la influencia que usted tendrá en sus hijos es inmensa. Mi madre probablemente es la persona, la mentora más importante que yo tuve en mi vida. También nos enseña esto, de que si estamos ayudando con niños que no tienen papás que puedan ser sus tutores o mentores, qué importante es que nosotros los estemos mentoreando a ellos, a los niños pequeños. Es la importancia de los ministerios de niños. La mentoría no inicia cuando estamos grandes. La mentoría empieza desde el inicio. Mi madre me enseñó cómo leer la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque cuando nos sentábamos a desayunar todos los días, ella se aseguraba de que leyéramos la Biblia. Orábamos todos los días porque mi madre se aseguraba de que oráramos antes de ir a la escuela todos los días. Y cuando mi mamá murió hace 2 años, encontré su diario de oración. Encontré este libro. Y adentro estaban las oraciones de mi mamá. Mi mamá todavía es mi mentora por aquello que me dejó. Así que mi madre fue mi mayor influencia. Yo no sé, no recuerdo quién fue mi mayor influencia de los 13 a 18, pero puse el pastor de jóvenes y su esposa en mi iglesia, porque ellos tuvieron una gran influencia en mi vida. De mis, de mis 19 a los 25, algunos, algunos fueron mis profesores en la Universidad de Midamérica. Algunos son profesores en seminarios y universidades. Tienen una enorme influencia para moldear las vidas de los jóvenes. De mis 25 a 40, yo pensé en todas las personas. Y para ser honesto, fue mi director regional quien tuvo la mayor influencia en mi vida durante esos años, el doctor Franklin Cook. Y puedo continuar, pero puedo ver lo que significa tener en esta influencia en los diferentes periodos de nuestras vidas. Déjeme preguntar al equipo técnico, ¿ya tenemos a todos asignados a un grupo pequeño? Doctora, creo que hay algunas preguntas. Vengo manos levantadas en la pantalla. ¿Son preguntas o simplemente estaban de acuerdo? Creo que estaban solamente, decían que estaban de acuerdo. ¿Estamos listos para enviar a las personas a los grupos pequeños? No.
No, todavía tenemos algunas personas en los grupos equivocados. Ok, entonces vamos a comentar vamos a continuar con el video. Alguien iba a presentar el video. Vamos a ver un video. Sí, correcto. Ahora lo ponen, hermano. Quiero que veamos este video de un predicador de los Estados Unidos que comparte sobre la importancia de aprender de aquellos que nos precedieron en el pasado. Escuché que hubo un hombre que en 1837 era misionero y se llamaba Titus Coan y era misionero en Hilo, y Dios lo utilizó con tanto poder entre los hawaianos que estalló un avivamiento y 10,000 personas recibieron a Cristo allí en Hilo. Y él tenía un diario y durante el camino anotaba cosas que averiguaba, cosas de la cultura que iba aprendiendo, cómo aprendió a hablar su idioma, errores que cometió y cómo lo hubiera hecho diferente, cómo lo podría hacer todo de nuevo. Anotó algunos de los dioses extranjeros con los que tuvo que lidiar y cómo lidiaba con eso entre la gente. Y lo escribió todo en un libro que se llamó La vida en Hawái. Y yo dije, si solamente pudiera conseguir ese libro, podría aprender de sus errores, podría aprender sabiduría de su vida. Y sería mucho más de lo que yo podría aprender en mi vida. Entonces corrí a la biblioteca y allí conocí a una mujer alta, larguirucha, sombría y demacrada, y le pregunté, ¿tiene el libro llamado Vida en Hawái? Escuché que Tirus Cohen escribió uno y me dijo, sí. Dijo, ¿puedo verlo? Y dijo, muchacho tonto. Tenía derechos de autor de 1882, dice, está agotado. Y le dije, bueno, ¿tiene una copia que yo pueda leer aquí en la biblioteca? Y ella me dijo, está en los archivos. Entonces yo le dije, ¿puedo ir a los archivos y leerlo ahí en los archivos? Y ella me dijo, tal vez. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Dijo, tienes que llenar una solicitud por cuestiones de seguridad y nos tienes que mostrar tu tarjeta de crédito, tu licencia de conducir y a tu primogénito. Yo dije, tengo 3 hijos, quédenselos con todos. Solamente quiero leer el libro. Bueno, después de llenar la solicitud, me dejó entrar a una habitación en una bóveda. Me hizo sentar en una larga mesa de ébano y tomó el libro del estante y lo puso suavemente en la mesa y me miró con ojos brillantes y dijo, y no maltrates al libro. Y yo dije, ¿está vivo? Y ella dijo, sí. Dije, ok, ¿tiene una fotocopiadora? Por si quiero copiar algunas cosas. Y dijo, ni se te ocurra ponerlo en la fotocopiadora porque se puede romper la parte posterior del libro y también la luz podría dañar las páginas. Y dije, wow. Entonces, ¿cómo voy a copiar las cosas que necesito? Entonces me aventó un bloc de páginas amarillas y un lápiz y me dijo, a la vieja escuela. Y luego se fue y juro que que le escuchaba decir, guau, ja, 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 ja. Capítulo 1. Empecé a leer sobre cómo aprendió de su cultura, su idioma y sus costumbres, y un error que cometió y cómo lo habría corregido. Capítulo 2 empezó a tocar tanto mi corazón que volví al capítulo 1. Tomé el bloc de papel amarillo y empecé a copiar palabra por palabra al pie de la letra. Me quedé allí 4 horas hasta que mi brazo se acalambró y llené por delante y por atrás todo ese bloc de papel. Fui con la señora y le pregunté si podía volver en unas semanas y copiar más. Ella me dijo sí. Fui a casa, hojeé el bloc de papel amarillo para leer una y otra vez. Y cada mes volvía y llenaba otro bloque amarillo de hojas. Y durante años había ya copiado todo el libro en una pila de páginas amarillas. Y yo lo leo una y otra vez. Sí, sí, suena como mucho trabajo, pero si ese libro me podía salvar probablemente de 25 años de mi vida, de errores que inevitablemente cometería. Y después de unos años iba a irme a Honolulu y volver a ser pionero allá en la obra, así que fui con la señora y le dije
Solamente quiero llegar y agradecerle por permitirme leer el libro y copiarlo todo, pero me voy a ir a Honolulu. Y ella dijo, sí, nos enteramos de eso. Y le dijo, sí, nada más quería decirle gracias. Y ella dijo, te vamos a extrañar, porque apreciamos aquí, te apreciamos en nuestra ciudad, aquí en Hilo. Y le dije, muchas gracias, pero nos vamos a ir y pues, nada más quería pasar y darle las gracias. Y ella me dijo, antes de que te vayas, porque sé que te encanta este libro, tuvimos una reunión en la junta y nos dimos cuenta de que teníamos 2 copias de ese libro. Y entonces sacó un libro y dijo, el que estás leyendo, ese quisiéramos regalártelo, dártelo como regalo. Y yo, mis manos estaban temblando y empecé a llorar y lo único que podía decir es, ¿por qué no me lo dieron antes? Si me hubiera dicho, puedes tener este libro y van a ser $1000, los hubiera pagado los $1000 porque valía la pena. Me hubieran salvado de años de errores. Y si hubieran tenido otros 2 libros con el mismo tema, escritos en la misma forma, de todas maneras hubiera buscado la forma de conseguir $1000 por cada uno de esos libros. ¿Por qué? Porque esas colecciones de libros me hubieran ahorrado una, toda una vida de errores y de dolores, me hubieran dado la sabiduría más allá de mi experiencia, porque me hubiera dado la experiencia de los años y hubiera sido todo que valiera la pena. El punto que él estaba tocando es que él fue enviado a ser pastor en Hawái. No estaba seguro cómo ser pastor en Hawái, pero escuchó sobre un misionero que había ido a Hawái muchos años antes y había escrito este libro. Nada más había una copia, bueno, él pensaba, y nadie le iba a dejar tener el libro, así que reescribió el libro a mano para poder aprender todo lo que el misionero que había estado ahí muchos años antes había aprendido. Y le ahorró muchos problemas porque el hombre que había muerto décadas antes de ser su mentor en el trabajo que él estaba haciendo. Así que las personas que nos han precedido pueden ser nuestros mentores. Pero eso nos lleva al día de hoy a la palabra de Dios. Ahora, la meta de la mentoría es levantar a la siguiente generación de líderes espirituales en la vida de la iglesia. Y tenemos que entender cuál es la meta antes de lanzarnos en el viaje. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Y quiero hablar sobre esta idea de la mentoría bíblica. Hace años encontré una cita de mi papá. Algunos probablemente conocieron a mi padre. Su nombre era Gerald Johnson y fue superintendente general también. Mi padre fue un gran mentor en mi vida y soy la única hija de un superintendente general que se convirtió en superintendente general y creo que fue por la influencia de mi padre en mi vida. Yo pensé sobre el liderazgo de mi papá y hace años encontré una cita que mi papá había usado al hablar sobre liderazgo y era del Wall Street Journal, una revista, y había sido escrita por la, la Corporación de Tecnologías Unidas de Hartford, Connecticut, y decía, la gente no quiere ser administrada, quiere ser dirigida. ¿Quién ha oído hablar de un administrador mundial? De un líder mundial, sí, líder educativo, líder político, líder religioso, un líder scout, líder comunitario, líder laboral, líder empresarial. Ellos lideran, ellos no administran. La zanahoria siempre le gana al palo. Déjeme explicarle. Es una historia de
que se pone un palito como tipo caña de pescar enfrente de un caballo y va colgando una zanahoria y uno intenta que el caballo se mueva tratando de alcanzar la zanahoria. El punto es que la zanahoria siempre está enfrente del caballo y ese hecho es más importante que el palito que lleva a la zanahoria. Dice, pregúntale a tu caballo. Puedes guiar a tu caballo al agua, pero no puedes hacerlo beber. Si quieres administrar a alguien, administrate a ti mismo. Hazlo bien y estarás listo para dejar de administrar y comenzar a liderar. Así que para ser un mentor significa que debemos administrarnos. Las últimas dos oraciones son las que me capturaron, porque la única forma en la que usted y yo, como líderes o mentores, podemos ser mentores es primero administrando nuestras vidas. Tenemos que tomar esto con seriedad, porque la iglesia actualmente tiene un problema de credibilidad. Hay una brecha que se ha creado cuando las personas dicen ser seguidores de Cristo y proclaman la historia de Dios, pero fracasan en sus vidas al vivir los mandamientos éticos de Cristo. La forma en la que yo vivo mi vida puede hablar volúmenes de la fe que yo acojo. No sé cuántos de ustedes han escuchado del Rabbi Zacarías. Era un hombre increíble que pudo predicar la apologética de Cristo. Ayer vino un reporte terrible de su vida, de la forma en que había vivido su vida. Y ahora lleva a cuestión todo lo que por años enseñó. ¿Verdad? El testimonio y la enseñanza pueden ser destruidas por las formas en que vivimos nuestras vidas. Todos sabemos, todos conocemos nuestra declaración de misión, hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. La meta de un seguidor de Cristo es ser tan semejante a Cristo como sea posible. Y usted y yo deberíamos estar en un viaje en el que somos transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Esto significa que si vamos a ser líderes o si vamos a ser mentores para otros, tenemos primero que preguntarnos si nosotros estamos reflejando a Cristo. ¿Me parezco a Cristo? ¿Actúo como Cristo en este mundo? Y esto es aquí cuando empezamos a comprender lo que es la mentoría bíblica en todas las historias de la Biblia. Cuando vamos a las escrituras y le pedimos a Dios que nos revele a estas personas del pasado, vamos a poder ellos nos van a guiar hacia el futuro y de eso vamos a hablar, cómo encontrar a nuestros mentores en la palabra de Dios que nos van a ayudar el día de hoy. Así que el mundo en el que vivimos hoy es un mundo que tiene muchos desafíos. Y yo encuentro nuevos desafíos todos los días. Uno de los líderes más grandes que podemos ver, quiero que veamos en la Biblia, es Nehemías. Probablemente ustedes recuerden a Nehemías, y es una imagen que nos muestra lo que pudo haber sucedido durante los tiempos de Nehemías. Él recibió noticias de Jerusalén. Estaba en el exilio en otro país, pero se había vuelto un líder en ese otro país. Y recibió noticias de que Jerusalén, de los exiliados que se iban a casa, que la ciudad estaba destruida y que las personas, la ciudad estaba en ruinas, las personas estaban avergonzadas, los muros de Jerusalén habían sido derribados, las puertas habían sido quemadas y sentimos su dolor al leer Nehemías. Este es un líder que estaba sufriendo con dolor y preguntando, ¿qué puedo hacer en el mundo? Y yo algunas veces me siento así, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? En el capítulo 1:4 dice, cuando escuché estas palabras
de lo que estaba escuchando en Jerusalén, me senté y lloré e hice duelo por días y ayuné y oré al Dios de los cielos. Y fue cuando, en ese momento en el que oró y ayunó, en ese momento cuando recibió la noticia. Y entonces tuvo una nueva carga en su corazón. Pero no podía escaparse del sentimiento de que Dios le estaba pidiendo que hiciera algo sobre la situación en Jerusalén. Nehemías, no simplemente puedes ponerte triste, tienes que hacer una diferencia. Primero, entró en un estado de depresión al empezar a lamentarse por lo que había escuchado en Jerusalén. Después, ahí en el versículo 11 dice, Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Él vació su Dios delante de Dios, fue honesto con Dios sobre cómo se sentía, estaba deprimido, esto era difícil para él, pero cuando escuchó de Dios, que oraba a Dios para que le diera la fortaleza para cumplir la misión que Dios le había puesto. Ven, fue cuando estuvo a solas con Dios que Dios le dio la respuesta. Dios le dijo, hay una salida, hay una solución. Y entonces él alabó a Dios y dijo, ok, me diste ya este plan, ahora, ¿me darás éxito en el plan? Podía orar de esta manera porque Nehemías se dio cuenta de que el plan no era un plan de origen humano. Y déjame decir esto, algunas veces oramos y oramos que Dios bendiga nuestros planes que hemos hecho. Y Dios dice, no, tienes que estar en mi presencia y aprender de mí en cuanto a lo que yo quiero que hagas. Después puedes orar para pedir éxito sobre el plan de Dios. También me resulta interesante que no oró por todo el plan. No dice, Dios, dame éxito para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Él alabó por el siguiente paso y dijo, voy a tener que ir y hablarle a mi jefe sobre ir a Jerusalén, de manera que pueda empezar esto. Empezó a preguntarse cómo iba a resultar esto, cómo iba a responder su jefe. No sabía, pero tenía que pedirle a Dios que preparara el camino para esa primera conversación. Era el primer paso para poder tener éxito. Yo sugeriría que aprendiéramos dos principios al ver a Nehemías y lo que él hizo. Me gustaría decir esto, que Nehemías debería ser un mentor para todos nosotros. Y lo que él dice es que para poder ser un gran líder o ser un mentor, ustedes tienen que tomarse un tiempo para orar. Es una lección que podemos aprender de Nehemías, que no importa cuán talentoso sea, cuántas habilidades tenga, sin un tiempo intencional de oración y de estudio de la palabra y de formación espiritual, no vamos a poder reflejar a Cristo en este mundo. Es solamente cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios que vamos a reconocer nuestras debilidades y aprender a tener una mayor dependencia de Dios. Yo he estado estudiando el Evangelio de Lucas y el otro día llegué al pasaje justo antes de que Jesús anunciara quiénes eran sus 12 discípulos. ¿Qué hace Jesús antes de esto? Él pasó toda la noche en oración con su Padre. Así que al ver la palabra de Dios, encontramos a estos grandes mentores que nos dicen a nosotros, primero, tienes que ser una persona que pasa tiempo en oración. Les dije que mi esposo y yo nos habíamos mudado a los Estados Unidos y estábamos pastoreando en Indiana. Y estábamos tratando de entender cómo podíamos ayudar a levantar a más discípulos
en nuestra iglesia. Y encontramos este libro llamado El Mentor Divino de Wayne Cordeiro. Él es el hombre que acaban ustedes de ver en el video. Escribió este libro porque habla de que todo mentor que usted y yo necesitamos para nosotros, lo podemos encontrar en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos provee una mentoría divina. Y déjeme decirle que leer este libro fue transformacional en mi vida y en la vida de mi esposo y en las vidas de los hermanos de nuestra iglesia, porque está esta idea de la mentoría de la que todos hablamos. Debemos tomarlo con seriedad, tiene que ser convertida en acciones en nuestras vidas. Así que una de las preguntas que hacemos aquí es si vamos a elegir pasar un tiempo en quietud y en reflexión, solos con el Señor, o si vamos a dejar que las presiones de la vida nos invadan. ¿Vamos a pasar un tiempo para volver a nuestras raíces o vamos a dejar que la vida alocada erosione nuestra vida? El tiempo a solas con Dios y con la palabra de Dios nos ayuda a ser mentores. Ahora, en segundo lugar, lo que aprendimos de Nehemías es que los líderes espirituales toman las cosas paso a paso. No estaba orando por todo el plan, él estaba orando solo por el siguiente paso. Esto es parte de lo que aprendemos de Nehemías durante todo su camino. Aprendemos que debemos pasar tiempo a solas con Dios, pero también aprendemos que hacemos esto paso a paso. En el libro Buen Cordeiro nos dice esto. Nos dice, nuestra escasez de sabiduría nos mantiene buscándolo y evita que seamos duros de corazón. Nos mantiene humildes, moldeables, corregibles, cambiantes y transformables, de modo que con cada nuevo día podamos reflejar cada vez más su imagen. Me encanta esto, porque de cierta forma está utilizando el pasaje de Proverbios, porque usted y yo no tenemos suficiente sabiduría para saber qué hacer. Tenemos que voltear a ver a otros para que nos enseñen. Lo que aprendemos de los mentores es que los líderes, grandes líderes, toman un tiempo para orar, son serios en cuanto a la oración. Y déjeme decirlo, yo sé que todos vivimos en un mundo en el que estamos muy ocupados, pero este concepto de oración es tan importante para nosotros. ¿Cómo podemos permitir que Dios nos mentoree? ¿Cómo podemos dejar que la palabra nos mentoree si no bajamos la velocidad lo suficiente como para escuchar lo que Dios está diciendo? También les mencioné sobre los pasitos que vamos dando, esos pasitos de bebé, uno a la vez. La fe y la dependencia en Dios son las marcas de un buen líder, un buen mentor. No tenemos que ver el final de la historia, no tenemos que conocer todas las respuestas, solamente tenemos que ser honestos con las personas y decirles, yo no veo el final del camino, pero sé que Dios nos va a guiar paso a paso. Y aunque Dios le dio a Nehemías la visión de reconstruir las murallas, también Nehemías se dio cuenta de que necesitaba un plan simplemente para llegar a Jerusalén. Necesitaba un plan para llegar a Jerusalén. No iba a poder completar todo el trabajo si ni siquiera llegaba ahí. Y algunas veces no nos damos cuenta de esto. Queremos las respuestas para todo lo que al final está diciendo y Dios nos está diciendo, enfócate en lo que yo quiero que te enfoques ahora. Así que algunos de ustedes pueden estar pensando sobre esta mentoría de planes y ahora es que es demasiado grande. Dios nos puede estar diciendo, no es grande, porque no tienes que pensar en todo el cuadro. Hoy, lo que Dios está diciendo hoy y lo que está diciendo usted y a mí es que necesitamos empezar a ser parte de este plan de mentoría, dejando que Dios nos mentoree, dejando que la palabra de Dios nos mentoree, que la palabra de Dios nos moldee y utilice esto para hacer influencia en las vidas de otras personas.
Nuestros mentores del pasaje de Nehemías nos dice que probablemente no estemos haciendo las cosas adecuadamente. Hay tiempos en los que vamos a la palabra de Dios en oración y en lugar de ser sensibles a lo que necesitamos hacer en pequeños pasos, estamos orando por todo el cuadro, toda la imagen. Hay un lugar y un tiempo para orar por todo el cuadro, pero también hay un tiempo para depender del liderazgo de Dios en pasos pequeños. Los grandes líderes entienden y siguen el liderazgo de Dios en las pequeñas acciones que deben tomarse para llegar al panorama general. Cuando solamente nos enfocamos en el panorama general o cuando yo me enfoco en el panorama general, nos podemos frustrar. Y nos vamos a frustrar cuando no llegue a buen término. Algunas veces las cosas pequeñas son insignificantes en el panorama general, pero a ver, ¿en verdad lo son? Nehemías quería reparar las murallas de Jerusalén, pero la única forma en la que esto iba a suceder era si el hombre para el que él trabajaba le decía, sí, puedes ir. Por eso tenía que hablar. Cuando oró y habló con su líder, no solamente le dijo que sí, sino que le dijo, ve y yo voy a enviar todos los recursos contigo. Así que esta pequeña oración que él pensó era solamente el inicio, se convirtió en esa gran oración porque Dios tenía un plan, no Nehemías. Hay mucho que aprender de él. Vean, es la oración y la guía de Dios en los pasos pequeños, allí es donde necesitamos empezar. Ninguno de estos dos suena muy exitoso a los ojos del mundo, la oración y los pasos pequeños, pero servir en el reino no tiene que ver con las cosas que son exitosas para los estándares humanos. Y el liderazgo del reino empieza entendiendo esto, que los principios que seguimos no son necesariamente de este mundo. Así que este pasaje aquí dice, el viaje a una iglesia espiritualmente vital debe comenzar dentro de tu propio corazón. Después de eso puedes explorar y empezar a implementar las estrategias de mejores prácticas sobre las que has leído, buscar conocimientos. Pero si tú estás dependiendo de oraciones desde tu corazón, debes tener cuidado porque no puedes reproducir en otros lo que no estás produciendo en ti. Lo que necesitas hacer, lo que tienes que hacer, está a tu alcance. Debes entregarlo todo. Y ahí es donde tenemos que volver a la palabra de Dios y encontrar mentores divinos. Quiero hablar de esto, sobre lo que significa encontrar mentores divinos o sagrados, pero quiero asegurarme de que todos estén asignados ya a un grupo pequeño. Ok, ya están todos. Vamos a darles 5 minutos en los grupos pequeños para que ustedes discutan quiénes han sido los mentores en sus vidas y qué desean haber aprendido y no aprendieron. 5 minutos para platicar de esto. Los van a enviar a sus grupos pequeños y en 5 minutos van a regresar a la sesión general. ¿Pueden repetir las instrucciones, por favor? Sí. Discutan quiénes son las personas que han sido de influencia en diferentes momentos en su vida y qué desea haber aprendido de algún mentor a lo largo de su vida. No aprendió. ¿Qué desea que le hubieran enseñado algunos de sus mentores a lo largo de su vida? As part of this mentoring, Como if we parte de esta mentoría, si vamos a la Biblia para buscar mentores divinos, vamos a encontrar la ayuda que necesitamos cuando tengamos momentos difíciles o tareas difíciles que vengan en nuestra vida. Porque vamos a encontrar mentores en la Biblia que han pasado por las experiencias que ustedes han pasado o algo similar. La otra cosa es, vamos a caminar con los héroes y los tontos de la Biblia. Algunas veces no nos damos cuenta de que necesitamos, bueno, no sé si les llamamos mentores, pero aquellos a los que admiramos que no hacen las cosas bien y podemos aprender de ellos.
Es muy útil ver a aquellos que sí son buenos con la forma en la que viven, pero también aquellos que toman elecciones equivocadas y cuáles son sus consecuencias de esas elecciones equivocadas. Cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios, empezamos a pensar como Dios piensa y podemos responder como Dios responde. Entre más tiempo pasemos con la palabra de Dios, más entendemos el corazón de Dios y más conocemos la forma en la que Dios responde en circunstancias y nosotros empezamos a actuar así. También puede evitarnos errores costosos y nos evita décadas de miseria. Recuerden cuando Wayne Cordero hablaba de cuando se encontró ese diario del misionero que había estado antes que él, dijo que le había ahorrado años y años de errores. Podemos aprender también, podemos ahorrar años y años de errores viendo las vidas de aquellas personas que ya hicieron algunas cosas que nosotros estamos haciendo y verlo esto en la palabra de Dios. Aprendemos de los mentores, pero tenemos que crear espacio y tiempo para aprender de ellos. Esta pregunta es muy importante para nosotros. ¿Decidiremos pasar tiempo tranquilo y reflexivo a solas con el Señor? ¿O permitiremos que las presiones de la vida nos agobien? ¿Construiremos un recinto sagrado alrededor de nuestras raíces o permitiremos que el frenético tráfico peatonal erosione nuestras raíces espirituales y nos estrelle contra la tierra? La realidad es que usted y yo no tenemos suficiente sabiduría para este mundo. No importa qué tanto hayamos estudiado. Y nuestra escasez de sabiduría nos mantiene buscando a Dios y nos impide volvernos duros de corazón. Nos mantiene humildes, maleables, corregibles, cambiantes y transformables, de modo que con cada nuevo día podamos reflejar cada vez más su imagen. Esto es lo que se supone de que tendríamos que estar haciendo. Mencioné antes ya, pero creo que es muy importante. Y creo que todos necesitamos darnos cuenta de que ninguno de nosotros debe tener un corazón duro. Todos tenemos que estar dispuestos a ser cambiados y todos estamos en un viaje de ser transformados a la imagen de Dios en nuestras vidas. Eso es interesante. Si las consecuencias tienen un precio, si las consecuencias en la vida son costosas y si son costosas, entonces la sabiduría tiene un precio. Debemos invertir en el inicio en lugar de invertir al final. La sabiduría requiere disciplina, obediencia, consistencia y sobre todo requiere de su tiempo. Y se derrama sobre usted y les da tremenda riqueza. Lo que yo he estado hablando hoy es de que el mentoreo bíblico le va a costar algo. Le va a costar disciplina, le va a costar ser obediente a la palabra de Dios. Si es consistente con el tiempo, va a requerir de su tiempo. Y creo que una de las razones por la que batallamos con la mentoría en estos días es por la cantidad de tiempo que puede llevar, porque requiere de tiempo para mí el ser mentoreado por la palabra de Dios para que yo pueda entonces voltear y ayudar a mentorear a otros. Uno de los errores más grandes que hace la gente es esperar que el mentor sea el que haga todo el trabajo. En esta imagen más amplia de la que estamos hablando, hay personas que dicen, bueno, me voy a sentar y voy a dejar que el mentor me enseñe todo sobre la vida. Y la verdad es que solamente podemos estar espiritualmente saludables si nosotros hacemos las cosas y no alguien más por nosotros. Cuando tenemos niños alrededor nuestro, y yo tengo 3 nietecitos que viven en la parte de arriba de mi casa, el más chiquito tiene 1 año y está aprendiendo cómo comer solito, con comida sólida. Y la realidad es que va a crecer
Y si va a ser una persona grande, cuando se siente en su sillita y le pongan comida, tiene que aprender cómo recoger la comida, ponérsela en la boca y comer. Porque esa es la única forma en la que él puede crecer. And wait for his parents to No va a sentarse y esperar a que sus papás hagan todo por él. Si aprende a caminar es porque él tiene que gatear y tiene que poner mucha energía, y si tiene que aprender a parar, y si se cae, y se cae todos los días, pero así es como aprende a caminar. Nadie puede ayudar a ninguno de nosotros a crecer espiritualmente si nosotros no nos ayudamos. Así que esto es importante. Es una parte importante de nuestras vidas diarias. Wayne Cordeiro dice, el descuidar los devocionales te causará más problemas más rápidamente que cualquier cosa que puedas nombrar. Pasar tiempo sin prisas a solas con Dios en su palabra libera una fuente de refrigerio desde lo más profundo de tu ser. En su libro, él habla sobre un pastor de jóvenes que le dijo, ya terminé, ya no quiero saber nada, ya no puedo hacer ese trabajo. Y le dijo, ¿cuánto tiempo has pasado en la palabra de Dios esta mañana? Y él dijo, no he pasado ningún tiempo porque no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado. Entonces le dijo, nunca vas a sobrevivir como ministro si no pasas tiempo con Dios. Jesús nunca hubiera podido hacer su trabajo o ministerio si no hubiera pasado tiempo con su Padre. Le dijo a este pastor de jóvenes, quiero que pases los siguientes 30 días con 1 hora en la palabra de Dios todos los días. Y le dijo, quiero que hagas esto antes de que vengas a esta oficina. Y le dijo, esta es la parte de tu trabajo, pasar tiempo 1 hora con Jesús. Y si después de este mes todavía estás listo para renunciar, entonces me avisa. Este hombre transformó la vida de este pastor de jóvenes. Dios es nuestro mentor. Él es la fuente de lo que debemos hacer antes de que nosotros vayamos a vaciarnos en otros. No rechacemos ni neguemos ese tiempo con Dios. Yo nunca he tenido un pastor o un líder que haya entregado sus credenciales y que también haya pasado tiempo regular en la palabra y haya aprendido de los mentores divinos. Así que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Vamos a tomar un descanso y cuando volvamos, vamos a practicar cómo estudiamos y aprendemos de los mentores divinos. Creo que tenemos un receso de 15 minutos y después tenemos un par de videos también.